Lo primero que noté fue el olor algo agrio, mezclado con un desodorante barato y comida rápida rancia. Entré por la puerta principal y me detuve aún con las botas de trabajo puestas, el polvo del almacén pegado a mi chamarra. Latas de refresco vacías rodaban por el suelo. Unas botas embarradas habían dejado huellas en mi tapete. La tele rugía con algo violento y una caja de pizza a medio comer se hundía en la mesa del café. Me quedé un momento en las sombras del pasillo, dejando que la escena se enfocara. 5 chicos, todos ruidosos flacos, actuando como si el mundo les perteneciera. Y ahí estaba mi hijo Javier en el centro del sofá, riendo como si no tuviera una madre, con las manos adoloridas de cargar tarimas toda la noche. Sí es una fiera total, dijo con voz casual de espectáculo, como una de esas villanas de cuentos, siempre al acecho, siempre encabronada. Los demás estallaron en risas. Uno añadió, ¿alguna vez aúlla a la luna? Mis dedos apretaron las llaves. Di un paso hacia la luz de la sala. Las risas se cortaron como con tijeras. Uno dejó caer su celular. Javier ni parpadeó. Lo miré luego el desastre. Fuera, dije, quedo pero firme. Todos fuera. Ahora. Los otros se levantaron torpemente, balbuceando disculpas a medias. Javier se quedó sentado. Cuando quedamos solos, por fin se puso de pie. ¿Qué dijo sin inmutarse? ¿Te encabronaste porque se me salió la verdad? Negué con la cabeza aún con la chamarra, puesta el sudor de mi turno todavía secándose en mi nuca. ¿Crees que eso es la verdad? Se acercó lo suficiente para que oliera el refresco de cereza en su aliento. Sonrió sin calor y luego me escupió en la cara. La humedad golpeó justo bajo mi ojo. Resbaló por mi mejilla como un insulto hecho carne. No me moví. Se inclinó voz baja. Nadie te va a creer. Piensan que soy perfecto. Me limpié la mejilla con el puño de mi manga, lo miré a los ojos y dije, calma como cristal, disfruta esta noche. Es la última que vas a reír en esta casa. Luego me di la vuelta, ya viendo el archivo en mi mente, ya pensando en cómo lo nombraría. No siempre me sentí tan pequeña en mi propia casa. Hubo un tiempo en que la risa de Javier llenaba cada rincón cuando me abrazaba por la cintura en la cocina y pedía una galleta más antes de la cena. Cuando Brax murió, un paro cardíaco súbito e irreparable, me volqué en Javier como agua en un jarrón roto, tratando de sostenerlo aunque yo misma me derramara. Dejé mi curso de arte esa primavera. Renuncié a mi trabajo de medio tiempo en la galería. Tomé el turno en el almacén porque pagaba horas extras y venía con beneficios. Dejé de pintar, dejé de leer, dejé de contestar mensajes de amigos. Todo se volvió sobre mantenerlo a flote. Él era mi razón, mi recompensa. Cuando cumplió 13, algo cambió. Nada drástico al principio, solo silencios donde antes había charlas, puertas que se cerraban demasiado rápido, miradas que no se sostenían. Lo atribuí a la adolescencia. Los libros decían que era normal. Límites, independencia, estados de ánimo. Pero luego el dinero empezó a desaparecer de mi cartera. El historial de mi tarjeta de débito mostraba compras de videojuegos que no recordaba autorizar. Llegó un par de tenis a la puerta talla 11, carísimos. Cuando le pregunté, se encogió de hombros y dijo, debe ser un error. Luego vinieron los moretones, largos, delgados como marcas de cinturón. Dijo que eran del entrenamiento de fútbol, aunque nunca lo vi traer tacos o protector bucal. Ni siquiera tenía una foto del equipo, pero no insistí. Tenía miedo de lo que insistir podría destapar. Entonces llegó la llamada. Señora Morales, soy Alejandra de la Consejería de la Secundaria Valle Alto. Necesitamos hablar de una preocupación que Javier expresó. Mi estómago se hundió antes de que dijera las palabras. Un reporte anónimo. Abuso físico. Había dicho a alguien que yo lo golpeaba.
Servicios de protección infantil. Llegó 2 días después, flashes de cámara en el refri, cintas métricas en su colchón. Preguntas que sonaban a acusaciones. Repetí una y otra vez, nunca le haría daño, nunca lo he tocado. No dijeron que me creyeran, dijeron que no había suficiente evidencia. Javier estaba detrás de ellos, brazos cruzados, expresión plana, vacía, como si viera una película que ya había visto. Esa noche en mi cuarto borré el viejo buzón de voz de su 3er cumpleaños, donde me llamaba Mami Osa. La mañana después de la visita de protección infantil, me senté en el borde de mi cama, con la luz del sol, cortando las persianas como cuchillas. Y me di cuenta de algo desgarrador. Había empezado a estremecerme cuando Javier entraba al cuarto. Mi propio hijo, el mismo niño, cuya mano sostuve en cada fiebre, cuyas pesadillas espanté con nanas y lámparas de noche. Ya no sabía quién era yo. Peor aún, no lo reconocía a él. No lloré esa mañana, ni siquiera grité. Solo me levanté, abrí el closet del pasillo y saqué el viejo monitor de bebé que no usábamos desde que tenía 5. Lo conecté y lo probé. Granuloso, pero funcionaba. Luego abrí mi laptop, la que tenía la bisagra rota, y no tocaba en años. Cobró vida con un crujido como algo resucitado. Creé una carpeta en el escritorio y escribí el nombre lentamente, PPC por si acaso. Esa noche, mientras Javier ponía música en su cuarto, escondí el monitor detrás de un marco de fotos en el pasillo. Puse el receptor en mi cajón y esperé. Pasaron 3 noches antes de que algo surgiera. Su voz atravesó la estática clara como cristal. Estaba al teléfono riendo. «Está loca», como desquiciada dijo. «Podría fingir un moretón y me creerían. La encerrarían fácil». Más risas. Otra voz se unió. Les parecía divertidísimo. Presioné grabar. El archivo se guardó. Lo respaldé 3 veces, una en un USB, otra en una carpeta encriptada y otra en un correo privado para mí. No me sentí triunfante. Me sentí firme. Como si un puente que estaba a punto de cruzar por fin tuviera suelo sólido. Más tarde esa noche me senté a la mesa y escribí una nota con cuidado imitando la letra de Javier. Letras inclinadas, bucles cerrados. Un estilo que conocía demasiado bien de años, firmando excusas para gimnasia y permisos. Olvidaste quién te enseñó a mentir. La doblé, la deslicé bajo su puerta y me fui. A las 2:17 a.m., el piso crujió. La luz del pasillo se encendió y no se apagó hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, Javier no dijo nada. Se sentó a la mesa con su tazón de cereal, los ojos fijos en un punto más allá de mí. Sin insultos, sin bromas, solo un silencio denso imposible de ignorar. No hice preguntas. Unté mantequilla en mi pan tostado y tomé mi café, dejando que la quietud trabajara. Tenía más que hacer. Empecé a investigar. Su historial de navegación era un caos de pestañas borradas, pero los fragmentos que dejó eran suficientes. 3 cuentas falsas en 2 plataformas. Una decía que vivía con una tutora mentalmente inestable. Otra publicaba memes de madres gritando con subtítulos que pegaban demasiado cerca. Tomé capturas de todo. Reproduje viejos buzones de voz de maestros, los que no había borrado. Uno me advertía sobre comportamiento cada vez más hostil en clase. Otro mencionaba preocupaciones por cómo Javier hablaba a sus compañeras. Nada definitivo, pero suficiente para mostrar un patrón. Empecé a registrar sus llegadas tarde. Tomé fotos desde la ventana de arriba, mientras salía tambaleándose de autos desconocidos, ojos vidriosos, sudadera puesta. Cada vez que oía el cerrojo después de medianoche, anotaba la hora. Cada archivo iba a USBs etiquetados. Guardé uno en el bote de harina detrás de un fondo falso. Otro en el congelador, envuelto en papel aluminio y etiquetado como caldo de pollo. El tercero fue a una caja de tampones en el gabinete del baño
un lugar donde sabía que nunca miraría. Al desayuno del día siguiente estaba diferente. Alerta, cauteloso. Masticaba más despacio, observaba mis manos, como si intentara descifrar si algo había cambiado. Y había cambiado. Esa tarde recibí una llamada de mi supervisora. Un reporte anónimo decía que yo estaba robando del almacén, sacando mercancía y escondiéndola en casa. No discutí. Colgué, fui directo al garaje y abrí la puerta lateral. Ahí estaba, una caja con el logo de mi empresa, sellada, escondida detrás del calentador de agua. Reconocí el código de barras. Había escaneado miles como ese. Entré y revisé la grabación de la cámara de seguridad que instalé 3 semanas antes. Ahí estaba, 3:22 AM, sudadera puesta. Arrastrando la caja desde la cajuela de un auto de un amigo. Pausé el fotograma justo cuando su rostro se giró hacia la lente, inexpresivo y despreocupado. Luego tomé el teléfono y llamé a la policía. No tocaron fuerte cuando vinieron por él. Solo un ritmo mesurado en la puerta, profesional y calmado. Tenía la carpeta en la mano, grabaciones, fotos, los registros de códigos de barras del trabajo. La entregué sin temblar. Uno de los oficiales hojeó las páginas, asintió una vez, luego otra, y preguntó si Javier estaba en casa. Estaba. Y cuando llamaron su nombre, no corrió, no protestó. Bajó las escaleras despacio, como si estuviera aburrido, como si esto fuera indigno de él. Vio las esposas en sus manos y no se inmutó. No preguntó para qué eran. Me miró directo a través de mí y dijo: ¿de verdad eres un monstruo? No reaccioné. Había decidido semanas atrás que sus palabras ya no tenían derecho a lastimarme. Lo sacaron sin incidentes. La puerta se cerró tras ellos y el silencio que siguió no era pacífico. Era hueco, como si hubiera pasado años gritando a un cañón solo para descubrir que no había eco esperándome. A la mañana siguiente, un detective tocó. No era del equipo de arresto, llevaba ropa casual y una expresión cansada. Se presentó como el detective Guzmán y puso una carpeta delgada en mi mesa. Recuperamos algunos archivos del celular de Javier, dijo. Quise que vieras uno. Abrí la carpeta. Una captura de pantalla de su app de notas. 5 nombres en una lista. En la parte superior, una palabra en negritas: borrar. Mi nombre estaba primero. Dice que era una broma, añadió el detective con cautela. Los adolescentes pueden ser dramáticos, terminé por él. Dudó. No presentaremos cargos por esa nota, pero la estamos documentando. Por si acaso. No discutí, no pedí nada. Solo miré la lista hasta que se volvió borrosa. Cuando se fue, me quedé en la mesa de la cocina sin moverme por un buen rato. Luego saqué un USB nuevo, lo etiqueté con la fecha y añadí una copia de la lista. Lo guardé bajo el lavabo del baño, dentro del mango hueco de una tenaza vieja. Tenía la sensación de que no sería el último USB que necesitaría. Regresó 2 días después, con los hombros cuadrados como si se le debiera algo. Sin disculpas, sin titubeos, solo la misma sonrisita y una excusa coja lanzada por encima del hombro, mientras dejaba su mochila cerca de las escaleras. Tal vez me vaya a vivir con papá, murmuró como si fuera una amenaza. Al menos él no estaba loco. No le contesté, no necesitaba hacerlo. En cambio, abrí el cajón lateral de la sala y saqué el USB plateado que no había tocado en años. Lo conecté al altavoz Bluetooth junto a la ventana y presioné reproducir. El mensaje cobró vida con la voz de Brax ronca, cansada pero inconfundiblemente él. Me asusta, Estela. Ya no sé cómo ser padre de este niño. Miente, manipula. Siento que camino sobre cascarones. Lo amo, pero no puedo con esto. Lo siento. El silencio llenó la sala como humo después. No me moví. Vi el cuerpo de Javier tensarse como si las palabras hubieran tocado lugares que ni él sabía que existían. Miró el altavoz, la mandíbula apretada, y luego se giró lentamente hacia mí. Se fue
¿Por mí?, preguntó con voz casi infantil. No me apresuré a responder. Me quedé ahí con las manos tranquilas a los costados y dije: tenía 5 años. No lo hiciste irse. Esperó, entrecerrando los ojos. —¿Pero tú te quedaste? —dijo casi escupiendo las palabras. —Sí. Quedó flotando entre nosotros sin decirse, pero innegable. Había pasado años suavizando el recuerdo de su padre, contando historias a medias para preservar una imagen frágil. Pero Brax no se lo había robado solo la muerte, también lo había ahuyentado el miedo, y ahora con la evidencia sonando en bucle, por un altavoz polvoriento, esa verdad no tenía dónde esconderse. Javier no discutió, no arrojó nada ni subió corriendo las escaleras. Solo se quedó quieto con los ojos en algún lugar lejano. Dejé que el mensaje terminara. Desconecté el USB y lo puse en la encimera junto al frasco de azúcar, como si fuera solo otro utensilio de cocina esperando a ser guardado. Luego abrí mi laptop y busqué la pestaña que había marcado semanas atrás. Petición para la terminación de la responsabilidad parental Estado de Jalisco. Presentar los papeles se sintió menos como cortar un lazo y más como soltar algo por fin. No era venganza, no era castigo. Era supervivencia fría necesaria y largamente atrasada. Manejé al juzgado con el sobre Manila en el asiento del copiloto. Adentro, documentos firmados, fotocopias de cada incidente, capturas de pantalla y esa lista de su celular. La empleada ni parpadeó cuando se lo entregué. Solo lo selló, lo escaneó y lo deslizó al montón con los demás. Después manejé directo a la compañía de celulares y cancelé el plan familiar. Su teléfono se apagó antes de que llegara al coche. Luego al banco, cuentas congeladas, tarjetas revocadas. Después, la escuela. Entregué una carta de retiro formal firmada por mí y la cláusula de emancipación del Estado. De vuelta en casa, cambié las cerraduras. Códigos nuevos. Desactivé el control del garaje. Cada llave que alguna vez le perteneció a Javier ya no abría nada. Esa noche hice sopa. Nada sofisticado, solo lentejas y zanahorias, el tipo de cena que no pretende ser más de lo que es. Puse un tazón en la mesa. Solo uno. Sin expectativas, sin esperar. A las 9:47 p.m. sonó el timbre. Observé desde el pasillo, mientras Javier estaba en el porche, puño apretado, el aliento empañando el cristal. «No puedes hacer esto», gritó. «Vivo aquí, soy tu hijo». Presioné el botón del intercomunicador. «Me despediste como tu madre el día que me incriminaste». No gritó de vuelta. Se quedó ahí un rato más, como si esperara que algo se rompiera, tal vez yo. Pero nada lo hizo. Eventualmente se dio la vuelta y se fue. Hice té después, no para celebrar, sino para marcar la quietud. El silencio no era cálido, aún no, pero era mío. Y cuando el té se enfrió y los platos estaban limpios, saqué un montón de sobres Manila vacíos, los etiqueté con fechas y comencé a ordenar los respaldos. Los USBs, las fotos, la línea del tiempo. No estaba esperando otra guerra, estaba archivando la última. El tiempo pasó tranquilo, algo que tuve que aprender a confiar de nuevo. La casa se mantuvo limpia, el aire quieto, sin portazos, sin pasos sigilosos después de medianoche. Dejé de revisar la ventana. Dejé de escuchar por su llave. Ya no existía. La carpeta se quedó en el cajón junto a mi cama. No la abría todos los días, solo cuando necesitaba recordarme. Recordarme que no me lo había imaginado todo, que pasó y que sobrevivirlo no me hacía cruel, me hacía estar en lo correcto. Las noticias de Javier llegaban en fragmentos. Se quedó con un amigo, luego con otro. Alguien dijo que lo expulsaron de la escuela. Hubo rumores de que le gritó a un maestro de una pelea en el estacionamiento de dormir en un coche unas noches. Su espiral no me sorprendió. Solo hizo que el silencio se sintiera más pesado. Los mensajes comenzaron de nuevo. No desde su número esos. Estaban bloqueados hace tiempo, sino de otros. Cuentas falsas, correos nuevos. Tú arruinaste mi vida.
Eres un monstruo. Fiera. No respondí. Ni una vez. Ni siquiera me inmuté. En cambio, pinté. Tomé el pincel como si no hubiera pasado un día. Las líneas temblaban al principio, pero se asentaron. Dejé que mis manos recordaran algo que no fuera supervivencia, algo que no fuera defensa. Empecé a ser voluntaria en un centro juvenil local, no para dar consejos, solo para estar ahí, presente, sólida. A veces doblaba folletos, a veces preparaba café, a veces me sentaba frente a una madre que parecía no haber dormido en semanas y solo escuchaba. Nunca mencioné a Javier por su nombre. Mi hijo decía y lo dejaba ahí, en pasado. Suficiente para reconocer, no suficiente para reabrir. Algunos días eso se sentía como fuerza, otros como duelo con bordes más limpios. Una tarde, una chica con mangas demasiado largas y ojos inquietos me dio una nota doblada. No la leí hasta llegar a casa. Solo decía gracias por creerme. La deslicé con cuidado en el cajón junto a la carpeta. No necesitaba un archivo nuevo para eso. Solo necesitaba recordar que alguien más aún importaba. No planeaba mirarme ese día. Solo pasaba por el espejo del pasillo con una canasta de toallas limpias cuando algo me hizo detener. Tal vez fue la luz suave dorada atrapando el borde del marco. Tal vez fue la quietud de la casa, la forma en que el silencio ya no se sentía sospechoso. Miré. No una ojeada realmente miré. Vi las hebras plateadas que se habían colado en mi cabello, las que solía esconder ahora brillando sin disculpas. Mi rostro estaba más viejo, marcado, pero no duro. Mis ojos eran agudos, enfocados, no cansados, solo alerta. No vi a una víctima, y por primera vez tampoco vi a un monstruo. Dejé la canasta y caminé al cajón de la sala, el de la carpeta. La abrí y miré la cubierta manila. No se había movido, intacta, lista pero ya no palpitando como herida. No la abrí, no necesitaba hacerlo. Cerré el cajón suavemente y me giré hacia la puerta trasera. Las hortensias florecían salvajes otra vez como la primavera pasada. No las había podado, no las había forzado a un orden. Crecieron en todas direcciones sin contención y sin disculpas. Y de alguna forma, ese caos se veía más honesto que cualquier jardín perfecto. Me puse los guantes y me arrodillé junto a ellas aflojando la tierra con los dedos, no controlando, solo dándoles espacio. Esa tarde me quedé afuera hasta que el sol se hundió bajo el tejado. Regué los arriates, podé las hojas muertas. Vi dos mariposas girar una alrededor de la otra cerca de la cerca y desaparecer tras el limonero. Adentro preparé una tetera y me paré en el fregadero, la ventana abierta, dejando entrar aire que olía ligeramente a menta y tierra. Las campanas del porche sonaban suavemente. No había música, ni distracciones, solo respiración, solo espacio. A la mañana siguiente desperté temprano, me vestí y caminé al banco con un sobre acolchado sellado bajo el brazo. La llamada llegó a media mañana de un número que no reconocí. Una mujer del antiguo distrito escolar de Javier se presentó con un tono cuidadoso ensayado. Habían recibido una carta firmada con mi nombre, diciendo que había muerto, sin obituario, sin información de contacto. Solo una firma falsificada y una dirección de retorno que no existía. Pensamos que era mejor verificar, dijo. Hice una pausa por un instante, luego solté una risa suave, no amarga, solo cansada de sorprenderme. Sin comentarios, dije con calma. Pero agradezco la llamada. Después de colgar, no lloré ni grité. Ni siquiera sentí que calara. La mentira ya no dolía como antes. Resbaló de mí. Abrí el cajón donde vivía la carpeta, aún intacta. La saqué, hice una copia final y la sellé en un sobre acolchado grueso. Escribí mi propio nombre en él, mi nombre real, nombre completo. Me lo envié a mí misma, certificado con rastreo. Luego tomé el original y lo puse en una caja fuerte, a prueba de fuego,
que compré 2 semanas antes en la ferretería. Escribí una palabra en la etiqueta con un marcador negro, verdad, para después. Esa tarde manejé al banco y entregué la caja al empleado del bóveda. No preguntó qué había dentro, solo lo registró, le asignó un número y lo deslizó a un estante junto a cientos de otros. Esa noche regresé a casa y destapé mi caballete. El lienzo llevaba meses sin tocarse, aún con manchas de ocre y violeta de la última vez que intenté hacer algo que no doliera. Esta vez no intenté decir nada. No busqué metáforas ni claridad. Solo dejé que el pincel se moviera. No con rabia, no con duelo, solo memoria. La pintura no respondió ninguna pregunta. No necesitaba hacerlo. No pensé en Javier mientras trabajaba. No pensé en nada. Ni en el dolor ni en la supervivencia. Solo respiración y color. Tenía razón. Nadie me creyó. Hasta que lo hicieron. Y para entonces ya no necesitaba que lo hicieran.